¿Podemos hablar de psicología cristiana? Hola, soy el doctor Osvaldo Marino y aquí voy a demostrar que sí existe la psicología cristiana, pero para esto debo hacer un pequeño recuento de mi propia experiencia al respecto. En los años 70 me convertí a Cristo en la tradición evangélica y mi pastor usó mi entusiasmo de recién convertido para llevarme a predicar a diferentes anexos de la iglesia a solo 2 meses de mi bautismo. Bien pronto me dijo que Dios tenía un llamado a mi vida para el ministerio y que debía ir a prepararme al seminario. En aquellos días, para entrar al ministerio, primero había que pasar por el seminario, y luego de 3 años de bregar con temas bíblicos, más el griego y el hebreo, alcancé mi máster en divinidades. En 1980 tomé mi primera iglesia como pastor y aunque predicábamos bastante bien, por lo menos así me decían los hermanos de la iglesia, me faltaban conocimientos de cómo asistir en las necesidades de las familias. Recordando que en mi tiempo de seminario había tomado un semestre bajo el Dr. J. Adams en Filadelfia, pionero de la consejería bíblica, volví a leer todos sus libros sobre consejería pastoral, pero veía que sus ideas, cómo funcionaban, solamente funcionaban para algunos casos. Esta falta de herramientas me hizo incursionar en la psicología científica, matriculándome en una universidad secular y terminando con un grado en psicología clínica en 1987. Ahora, con el cimiento bíblico-teológico que me permitía conocer profundamente la voluntad de Dios, le podía sumar el conocimiento científico secular de la psicología para así entender el problema humano en profundidad, y así lo hice. Mientras estudiaba las teorías de la personalidad y técnicas de orientación psicológica, sucedió algo muy interesante. En primer lugar, entendí que Dios es quien le da al hombre el permiso de investigar su creación, para así se puedan establecer, a través de las diferentes ramas de la ciencia, descubrimientos y postulados que luego serán usados para formular medicinas o proveer todo tipo de ayudas a la humanidad. Y, en segundo lugar, pude descubrir que mucho de lo que los psicólogos habían expresado en sus teorías ya estaban escritos en la Biblia, pero con otras palabras. Por lo tanto, decidí abocarme a estudiar en profundidad esas diferencias, con las teorías humanas por un lado y con la Biblia en los originales griego y hebreo por otro. Pasé meses cautivado por las similitudes. Realmente quedé sorprendido de cuánta apoyatura la Biblia le da a las teorías de la psicología científica. Con el producto de esos hallazgos terminé escribiendo un libro que se llama Neuasis, que ha sido usado en muchos institutos bíblicos para la materia de consejería pastoral. Ahora bien, después de este pequeño preámbulo, sigamos al tema que nos compete. ¿Podemos hablar de una psicología cristiana? Por un lado tenemos una gran cantidad de queridos hermanos pastores que solo escuchando la palabra psicología ya ven al diablo detrás. Hermanos que dicen que la psicología lo que hace es quitarle la culpa al individuo, pues, de acuerdo a ellos, quienes aconsejan con este encuadre van a disculpar los hechos pecaminosos del sujeto, pues el consejero secular le va a explicar que la culpa fue del padre o de la madre, porque lo formaron así, y que por lo tanto él no tiene culpas. En realidad, quizás pudiera existir algún psicólogo secular que pensara así, pero los profesionales que yo he conocido van a tratar de hacer que los sujetos tomen su propia responsabilidad en su conducta, pues después de todo, la moral del bien y del mal es igual tanto para creyentes como para no creyentes. Este intenso temor de nuestros hermanos pastores sobre la psicología que es del diablo tiene un lugar muy claro de dónde es que proviene. Resulta que en los años 40 y 50, cuando la psicología se comenzó a hacer popular en Estados Unidos, muchos de los pastores de las iglesias tradicionales americanas, cuando veían que no podían dar una solución a los problemas de sus miembros, comenzaron a enviarlos a los psicólogos. Lamentablemente, en aquella época, donde la psicología estaba buscando su lugar como ciencia, el ateísmo acérrimo que la caracterizaba hacía que los consejos ofrecidos en esos consultorios fueran: si quieres resolver tus problemas, despídete de Dios. Tus problemas empiezan y terminan por tu fe en Dios. Es tu fe en Dios la que te tiene paralizada, por ejemplo. Claro, cuando los pastores comenzaron a ver que aquellos miembros ya no volvían, empezaron a hacerle la guerra a los psicólogos, arrepentidos de haber enviado a sus miembros a esas consultas. Por supuesto, esto está completamente justificado,
pero el hecho es que esa tradición de ver al diablo en la psicología fue pasando desde aquel entonces hasta llegar a nuestros días, donde hoy no solo existe una gran apertura a los aspectos espirituales de los consultantes en la mayoría de las profesiones, sino que hasta ellos mismos les animan a que busquen consuelo en Dios si son creyentes. Pero el hecho es que comenzando en los años 80 hasta nuestros días ha existido un pionerismo absoluto de una gran cantidad de autores americanos, como también algunos latinos, que propiciaron la combinación de las escrituras con la ciencia de la psicología. Obviamente, estos autores se han preocupado de filtrar los conceptos psicológicos de las técnicas ofrecidas a través del tamiz de la palabra de Dios. Con respecto al término psicología cristiana en sí, al hacer una búsqueda en Internet aparece el término definido por Wikipedia en inglés solamente, pues parece que nadie se tomó el tiempo todavía de hacerlo en español. Leemos así: la psicología cristiana es una fusión de teología y psicología. Es un aspecto de la psicología que adhiere a la religión del cristianismo evangélico y las enseñanzas de Jesucristo para aplicar la mente y el comportamiento humano. La psicología cristiana es un término que se usa típicamente en referencia a los psicoterapeutas cristianos protestantes que se esfuerzan por abrazar completamente sus creencias religiosas y su entrenamiento psicológico en su práctica profesional. Sin embargo, un practicante de la psicología cristiana no aceptará las ideas psicológicas, especialmente aquellas que contradigan o desafíen la existencia de Dios y la Biblia. Qué excelente definición, ¿verdad? Esto es exactamente lo que es la psicología cristiana. También debemos entender que como ciencia, la psicología tiene muchas ramas. Ejemplo, psicología clínica, psicología forense, psicología industrial, psicología educacional, psicología familiar, psicología social y otras tantas más. Cada una de estas ramas tiene un claro objeto de estudio. ¿Por qué no entonces psicología cristiana, como otra rama, como objeto de estudios el propio creyente? También deberíamos entonces definir qué es lo que es psicoterapia cristiana. Veamos Wikipedia otra vez. La psicoterapia es el uso de métodos psicológicos, particularmente cuando se basa en la interacción personal regular para ayudar a una persona a cambiar el comportamiento y superar los problemas de la manera deseada. Por lo tanto, aquella persona que haya estudiado las técnicas psicoterapéuticas apropiadas y posea capacitación importante en Biblia y teología, o haya sido capacitado directamente en psicología cristiana, podrá autodenominarse psicoterapeuta cristiano. Pero entonces, ¿quiere decir que sí existe una psicología cristiana? ¿Podría existir entonces una psicología judía, una psicología musulmana o una católica quizás, ¿verdad? En realidad creo que sí, que puede ser así, pues cada una de estas religiones tiene sus enseñanzas morales y cada una encuadra su visión de la realidad conforme a lo que su religión le ha enseñado. Por lo tanto, su relación con el mundo y la sociedad están teñidos de esa verdad y todo conflicto de tipo social, matrimonial o familiar podrá ser mejor atendido si se conocen esas verdades. Claro, alguien puede argumentar que de esa forma y teniendo en cuenta las creencias de estas religiones en cuanto al dominio sobre la mujer, que se podría continuar ejerciendo la visión machista dentro de la terapia. Así es, esto puede ser, pero no podemos olvidar que quienes se han desarrollado dentro de estas religiones, las mismas le proveen una visión del mundo muy particular y no se puede medir la situación matrimonial o familiar de ellas bajo un encuadre secular, salvo que la misma persona desee ya no mantener sus creencias y desde ahora vivir una vida secular. No podemos olvidar que aunque el secularismo ateo comprende una gran parte de la población occidental, también dentro de esta sociedad secular existen los focos de diferentes culturas y religiones que ven el mundo bajo premisas diferentes al secular. Obviamente, desde el punto de vista secular, la idea de Dios es ridícula y un terapeuta secular ateo va a entender, entre comillas, que la neurosis del creyente que le consulta está directamente relacionado a su fe en Dios. Él no va a poder ver más allá de su cosmovisión. Podrá tratar al sujeto usando técnicas que él conoce, pero él sabe que si el individuo no se despega de su fe, no se va a mejorar. Este pensamiento es prejuicioso,
pero dado que esta es de alguna manera su religión o su forma de ver el mundo, esta será su manera de pensar. El secularismo ateo, cientificista, es el que hoy maneja el mundo. Para estar políticamente correcto se debe enarbolar esta bandera, pero hoy también existe una gran cantidad de científicos que han hecho importantes descubrimientos. Por ejemplo, a través de la física cuántica se han encontrado elementos diminutos de la materia y hasta la antimateria. Se han encontrado motores microscópicos en las células que han terminado por negar la teoría evolutiva de Darwin. Estos científicos han terminado aceptando la realidad del diseño inteligente que presupone a Dios como el origen de todas las cosas. Estos son científicos que empezaron sus estudios como ateos evolucionistas, pero las evidencias que han encontrado no les permitió continuar sosteniendo la teoría darwiniana. Vea por favor el video que ponemos aquí debajo. Es natural que los profesionales seculares se opongan al término psicología cristiana, pues ellos no entienden la posibilidad de combinar la teoría y técnica psicológica con conceptos morales bíblicos. Recordemos que a base de sus enseñanzas se encuentra el fundamento evolutivo darwiniano y que para ellos Dios es el invento del hombre primitivo que necesitaba un Padre todopoderoso que lo cuide de los elementos y las bestias salvajes. Por todo esto, como creyentes, debemos defender el hecho de que la psicología cristiana es otra de las ramas válidas de la ciencia de la psicología. Por otro lado, desde el campo cristiano, quienes han quedado atrapados en la tradición de que toda psicología es mala, están haciéndole un gran desfavor a las familias e individuos que podrían beneficiarse con algunas sesiones de esta verdadera práctica terapéutica para el creyente. Pues verdadera psicología cristiana no es terapia secular con una oración al final. Existe en la psicología cristiana teoría y técnica que emana tanto de la Biblia como de la psicología. Y hoy tenemos miles de graduados capacitados en psicología cristiana que son excelentes psicoterapeutas cristianos que tienen como ministerio la consejería pastoral. Nada más por ahora, que Dios le bendiga.